Capítulo 1. Comienzos de la historia educacional en los Estados Unidos, páginas 11 a la 16. La Iglesia que rompe el yugo de la educación mundana y desarrolla y practica los principios de la educación cristiana, triunfa. Ahora como nunca, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos lugar en el reino de Dios. Elena G. de White, Christian Educator, 1 de agosto de 1897. La ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, T6, página 135. Se da por sentado que todos los adventistas del séptimo día creen que la educación cristiana y el mensaje del tercer ángel son la misma verdad. Los dos son tan inseparables como las raíces de un árbol y su tronco y ramas. El objetivo de estos estudios es dar una comprensión mejor de la razón de la declinación y caída moral de las denominaciones protestantes en la época del clamor de medianoche, en 1844, y ayudarnos, como adventistas del séptimo día, a evitar sus errores al acercarnos al fuerte clamor que pronto llegará al mundo. Un breve repaso de la historia de las denominaciones protestantes muestra que su caída espiritual en 1844 fue el resultado de su fracaso en comprender la verdadera ciencia de la educación. Su fracaso en comprender y practicar una educación cristiana los descalificó para proclamar al mundo el mensaje de la segunda venida de Cristo. La denominación adventista del séptimo día fue entonces llamada a la existencia para asumir la obra para la cual las iglesias populares dejaron de adiestrar a sus misioneros. La denominación protestante no podía dar el mensaje del tercer ángel, un movimiento de reforma, que es una advertencia contra la bestia y su imagen. Es importante que los jóvenes adventistas del séptimo día estudien seriamente las causas de la decadencia espiritual de estas iglesias en 1844, para que no repitamos su historia, y seamos puestos a un lado por el Espíritu de Dios, y así perder nuestro lugar en el reino. Si los adventistas del séptimo día han de tener éxito donde ellos fallaron, debemos tener un sistema de educación que repudie esos principios que en sí mismos desarrollan la bestia y su imagen. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. El protestantismo, nacido en el siglo XVI, estaba a punto de perder su luz en Europa. Dios entonces preparó una nueva tierra, los futuros Estados Unidos, como cuna para la protección y desarrollo de estos principios. Y de este país ha de salir el mensaje mundial que anuncia el regreso del Salvador. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas, y con la ayuda de Dios, echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos, en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, páginas 336, 33 y 341. Estos reformadores, al llegar a Norteamérica, renunciaron a las doctrinas papales en la Iglesia y el Estado, pero retuvieron el sistema papal de educación. No obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. Algunos las consideraban como símbolos de la esclavitud de que habían sido libertados y a la cual no tenían ganas de volver. Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva. Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Algunos decidieron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y mil dificultades. En su fuga habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia. Pero se acomodaron animosamente a la situación, y no perdieron tiempo en la ociosidad, ni en quejas inútiles. Comprendían que eran peregrinos. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado, y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa,
avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor, para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Ibid, páginas 333 a 335. El sistema educacional de la Iglesia, que los había expulsado de su hogar nativo, era uno de los errores más serios de los cuales los puritanos no se apartaron. Este sistema de educación, aunque papal en espíritu, hasta cierto punto era protestante en su forma. El historiador escribe de las escuelas de los puritanos en el Nuevo Mundo, que sus cursos estaban ajustados al currículo sancionado por el tiempo del Eton College. Enseñaban mucho latín y griego, un extenso curso de matemáticas, y eran básicamente fuertes del lado de las humanidades. Esto era una copia de la escuela de Rugby, Eton, y otros colegios ingleses notables. Richard G. Boone, Education in the United States, página 71, 1889. Otra vez leemos: las raíces de este sistema estaban profundamente arraigadas en el gran sistema eclesiástico. De su formación temprana, Dunster, uno de los primeros rectores de Harvard, diseñó los cursos de Harvard, mayormente siguiendo los de las universidades inglesas. Tan fielmente copiaron el modelo inglés, la Universidad de Cambridge, que fueron llamados con ese nombre, y el historiador escribió acerca de Harvard. En diversos casos, jóvenes del país de origen fueron enviados a la Cambridge norteamericana para completar su educación. Boone, hablando de los cursos de estudios de William and Mary antes de la Revolución, dice: todos seguían el modelo inglés. De Yale, que comenzó más tarde, se dice: los reglamentos, en su mayor parte, eran los de Harvard, como también lo eran sus cursos de estudio. Las escuelas más jóvenes seguían el modelo de las mayores. Es muy natural que Yale se estableciera según el sistema papal inglés, porque su fundador, Elihu Yale, había pasado 20 años en las escuelas inglesas. 20 años pasó en las escuelas y en estudios especiales. Ibid, páginas 24 a 40. Los adventistas del séptimo día no deben ignorar este detalle. Las 3 escuelas principales de las colonias fueron establecidas por hombres que habían escapado de las doctrinas papales del Viejo Mundo. Pero estos educadores, por causa de su preparación en estas escuelas papales, y a causa de su ignorancia de la relación entre la educación y la religión, sin darles cuenta modelaron sus instituciones siguiendo el sistema educacional de la Iglesia de la cual se habían retirado. Es sorprendente que estos reformadores ingleses, después de sacrificarse como lo hicieron por una causa digna, sin embargo permitieron que un sistema de educación, tan para todos sus propósitos, fuera en realidad la niñera de sus hijos, de la que esos niños obtuvieron su alimento. No se dieron cuenta de que el carácter y la experiencia cristiana de estos niños dependían de la naturaleza del alimento que recibían. Si hubieran captado la relación de la educación del niño con la experiencia de la misma persona en la Iglesia, no habrían tomado prestado este sistema papal de educación, sino que lo hubiera arrojado afuera como demasiado peligroso para tolerarse dentro de los límites del protestantismo. Algunos hechos de la historia educacional aclararán la afirmación de que el sistema de educación en Oxford, Cambridge, Eton y Rugby era papal, y los reformadores de la Nueva Inglaterra, al seguir para sus escuelas tales modelos, estaban plantando el sistema papal de educación en América del Norte. Laurie dice: Oxford y Cambridge siguieron el modelo principalmente de París. Un gran número de maestros y alumnos dejaron París. De este modo, la porción inglesa de la Universidad de París fue a Oxford y Cambridge. La relación de la Universidad de París, la madre de Cambridge y Oxford, con el papado se expresa de este modo. Por cuanto era el centro del conocimiento teológico, recibió tantos privilegios del Papa, y se mantuvo en estrecha relación con la sede papal. Simon S. Laurie, The Rise and Early Constitution of Universities, páginas 153, 1621, 242. Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, comprendieron claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente sin educación cristiana. Así que no solo prestaron atención a las doctrinas del papado, sino también desarrollaron un sólido sistema de escuelas cristianas. Melanchthon dijo: descuidar a los jovencitos en nuestras escuelas es igual que sacarle la primavera al año. Realmente quitan la primavera del año los que permiten que las escuelas decaigan, porque la religión no puede mantenerse sin ellas.
Melanchthon continuamente dirigió sus esfuerzos hacia el avance de la educación y la edificación de buenas escuelas cristianas. En la primavera de 1525, con la ayuda de Lutero, reorganizó las escuelas de Eisleben y Magdeburg. Él declaró: "La causa de la verdadera educación es la causa de Dios". Joseph Stump, Life of Philip Melanchthon, página 81. En 1528, Melanchthon preparó el Plan de la Escuela de Sajonia, que sirvió como base de organización de muchas escuelas por toda Alemania. Este plan consideró una multiplicidad de estudios que no solo eran infructuosos sino aún dañinos. El maestro no debería recargar a los niños con demasiados libros. F. V. N. Painter, A History of Education, página 152. Estos reformadores advirtieron que la fortaleza de la Iglesia papal residía en su sistema de educación, y le dieron un golpe aplastante al sistema, y al herirlo, pusieron a la Iglesia papal de rodillas. Los reformadores establecieron un sistema de escuelas cristianas que convirtió a los niños en protestantes. Esta revolución maravillosa en la educación y la religión fue realizada en una generación, en el breve espacio de la vida de un hombre. Para dar una idea del poder en ese gran movimiento educacional cristianos, el historiador, hablando de varios países europeos, dice: "La nobleza de ese país estudió en Wittenberg, y todos los colegios del país estaban llenos de protestantes. No más de una treintava parte de la población siguió siendo católica. Retuvieron a sus niños, además de las escuelas católicas. Los habitantes de Mainz tampoco vacilaron en enviar a sus niños a las escuelas protestantes. Los conceptos protestantes extendieron sus energías vivificantes a los rincones más remotos y olvidados de Europa. ¿Qué dominio inmenso había conquistado en el espacio de 40 años? 20 años habían pasado en Viena desde que un solo estudiante de la universidad hubiera tomado las órdenes sacerdotales. Por este periodo los maestros en Alemania eran todos, casi sin excepción, protestantes. Todo el cuerpo de la generación naciente se sentaba a los pies de ellos, y absorbían un odio al Papa con los primeros rudimentos del conocimiento". Leopold von Ranke, History of the Popes, Their Church and State, in the 16th and 17th Centuries, 1844, páginas 164 a 167. Después de la muerte de Lutero y Melanchthon, los teólogos en cuyas manos cayó la obra de la Reforma, en lugar de multiplicar las escuelas cristianas, se absorbieron en meras cuestiones técnicas de la teología, y pasaron por alto la mayor obra de la época. Vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando los sucesores de Lutero y Melanchthon dejaron de seguir la obra constructora, que se centraba mayormente en la educación de los jóvenes, que habían de ser los futuros misioneros y pilares de la Iglesia, surgieron las disensiones internas. Gastaron su tiempo principalmente en criticar las ideas de algunos de sus colaboradores, que diferían de ellos en algunos puntos sin importancia de la teología. De esta manera se volvieron destructivos en vez de constructivos. Prestaron mucha atención a las doctrinas, y gastaron la mayor parte de su energía en preservar la ortodoxia. Cristalizaron sus doctrinas en un credo, dejaron de desarrollarse, y perdieron el espíritu de la educación cristiana, que era el aceite para sus lámparas. El protestantismo degeneró en una ortodoxia muerta, y se separaron en facciones opuestas. La Iglesia protestante, así debilitada, no podía resistir el gran poder de la educación papal rejuvenecida. El éxito de los reformadores se había debido a su control de los jóvenes mediante su sistema de educación. Las escuelas papales fueron casi abandonadas durante la actividad de Lutero y Melanchthon. Pero cuando estos reformadores murieron, y sus sucesores llegaron a estar más interesados en la teología abstracta que en la educación cristiana, y pasaron su tiempo, energía y el dinero de la Iglesia en predicar y escribir sobre teología abstracta, el sistema papal de escuelas, en recuperación, retornó a una lucha de vida o muerte con la Iglesia protestante. El papado se dio cuenta de que la existencia misma de la Iglesia papal dependía de una victoria sobre las escuelas protestantes. Nos sorprende la habilidad y el tacto que los educadores papales usaron en su ataque, y la rapidez con la que obtuvieron la victoria. Esta experiencia debería ser una lección objetiva permanente para los adventistas del séptimo día.